Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en este su programa Conociendo el Concilio Vaticano II, porque la verdadera santidad comienza con un sí a Dios. Empezamos en nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittivus debitoribus noster. Et ne nos induscas in tentationem, se libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis noster. Amén. Señor, ilumínanos, guíanos, santifícanos, fortalécenos y envía tu Espíritu Santo para continuar perseverando en lo que tienes que decirnos. En el nombre de Patri, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con el Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, capítulo 2, artículo 32. El Verbo encarnado y la solidaridad humana. Dios creó al hombre no para vivir aisladamente, sino para formar sociedad. Ay, hermanos, esto si lo entendiéramos. Hay tanta gente que se llama católica, pero no se para en misa, no se para en grupos de la comunidad. ¿Que para qué? Si allá está lleno de hipócritas. Yo creo que el mundo afuera no hay hipócritas. ¿Para qué? Si ahí es una bola de pecadores. Yo creo que afuera no hay pecadores. El Señor nos llamó a estar en comunidad. Y a la hora del hora, en el fondo, siempre vamos a pertenecer a una comunidad. Eso de que no, yo no voy para allá porque yo no me gusta andar en grupos, puras mentiras. Porque si se analiza bien, sí está en grupos. Está en grupos que les gustan los deportes, están en grupos que les gustan los carros viejos, están en el grupo que les gusta viajar, pero en algo están. ¿Por qué? Porque estamos creados para estar en comunidad. La diferencia es a qué grupo nos unimos, pero todos nos unimos a algo. De la misma manera, Dios ha querido santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios ha elegido a los hombres no solamente en cuanto individuos, sino también en cuanto miembros de una determinada comunidad, a los que eligió Dios manifestando su propio denominio, pueblo suyo, Éxodos 3, 7, 12. Con él que además estableció un pacto en el monte Sinaí, Éxodo 24, 1 al 6. Esta índole comunitaria se perfecciona y se consuma en la obra de Jesucristo. El propio Verbo encarnado quiso participar de la vida social humana, asistió a las bodas de Caná, bajó a la casa de Zaqueo, comió con publicanos y pecadores, reveló el amor del Padre y la excelsa vocación del hombre, evocando las relaciones más comunes de la vida social y sirviéndose del lenguaje y de las imágenes de la vida diaria corriente. Sometiéndose voluntariamente a las leyes de su patria, santificó los vínculos humanos, sobre todo los que de la familia, fuente de la vida social, eligió la vida propia de un trabajador de su tiempo y de su tierra. En su predicación mandó claramente a los hijos de Dios que se trataran como hermanos. Pidió en su oración que todos sus discípulos fuesen uno. Más todavía, se ofreció hasta la muerte por todos, como redentor de todos. Nadie tiene mayor amor que este de dar uno la vida por sus amigos. Juan 15:13. Y ordenó a los apóstoles predicar a todas las gentes el mensaje evangélico, para que la humanidad se hiciera familia de Dios, en la que la plenitud de la ley sea el amor. Primogénito entre muchos hermanos, constituye con el don de su espíritu
una nueva comunidad fraterna entre todos los que con fe y caridad reciben después de su muerte y resurrección. Esto es un cuerpo que es la iglesia, en la que todos, miembros los unos de los otros, deben ayudarse mutuamente según la variedad de dones que se les haya conferido. Esta solidaridad debe aumentarse siempre hasta aquel día en que lleguen su consumación y en que los hombres, salvados por la gracia como familia amada de Dios y de Cristo hermano, darán a Dios gloria perfecta. Capítulo 3. Sentido de la actividad humana en el mundo. Planteamiento del problema. Artículo 33. Siempre se ha esforzado el hombre con su trabajo y con su ingenio en perfeccionar su vida. Pero en nuestros días, gracias a la ciencia y a la técnica, ha logrado dilatar y sigue dilatando el campo de su dominio sobre casi toda la naturaleza. Y con la ayuda sobre todo del aumento experimentado por los diversos medios de intercambio entre las naciones, la familia humana se va sintiendo y haciendo una única comunidad del mundo, de lo que se resulta un gran número de bienes que antes el hombre esperaba alcanzar, sobre todo de las fuerzas superiores, hoy los obtienen por sí mismo. Ante este gigantesco esfuerzo que afecta ya todo el género humano, surgen entre los hombres muchas preguntas. ¿Qué sentido y valor tiene esa actividad? ¿Cuál es el uso que hay que hacer de todas estas cosas? ¿A qué fin deben tener los esfuerzos de individuos y colectividades? La Iglesia, custodio del depósito de la palabra de Dios, del que emanan los principios en el orden religioso y moral, sin que siempre tengan a mano respuesta adecuada a cada cuestión, desean unir la luz de la revelación al saber humano para iluminar el camino recientemente emprendido por la humanidad. Valor de la actividad humana. Artículo 34. Una cosa es cierta para los creyentes: la actividad humana individual y colectiva, o el conjunto ingente de esfuerzos realizados por el hombre a lo largo de los siglos para lograr mejores condiciones de vida, considerado en sí mismo, responde a la voluntad de Dios. Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia y santidad. Génesis 1, 26 al 27, Génesis 9, 2, 3, Sabiduría 9, 2, 3, sometiendo así la tierra y cuanto ella se contiene, y de orientar a Dios la propia persona y el universo entero, reconociendo a Dios como creador de todo, de modo que con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea admirable el nombre de Dios en el mundo. Salmos 8, 7, 10. Esta enseñanza vale igualmente para los quehaceres más ordinarios, porque los hombres y mujeres que, mientras procuran el sustento para sí y su familia, realizan su trabajo de forma que resulte provechoso y en servicio de la sociedad, con razón pueden pensar que con su trabajo desarrollan la obra del Creador, sirven al bien de sus hermanos y contribuyen de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. Los cristianos, lejos de pensar que las conquistas logradas por el hombre se oponen al poder de Dios y que la criatura racional pretende rivalizar con el Creador, están, por el contrario, persuadidos de que las victorias del hombre son signos de la grandeza de Dios y consecuencia de su inefable designio. Cuanto más se acrecienta en el poder del hombre, más amplia es su responsabilidad individual y colectiva. ¿De dónde se sigue que el mensaje cristiano no aparta a los hombres de la edificación del mundo si los lleva a despreocuparse del bien ajeno, sino que, al contrario, se impone como deber el hacerlo? Ordenación de la actividad humana, artículo 35. La actividad humana, así como procede del hombre,
así también se ordena al hombre, pues éste con su acción no solo transforma las cosas y la sociedad, sino que se perfecciona a sí mismo, aprende mucho, cultiva sus facultades, se supera y se trasciende. Tal superación, rectamente entendida, es más importante que las riquezas exteriores que puedan acumularse. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Miren, mis hermanos, esto es algo muy importante, entenderlo bien. ¿Cuántas veces queremos que nuestros hijos sean alguien en la vida? Pero cuando decimos entre comillas alguien en la vida, lo que estamos diciendo es que tengan poder, o que sean ricos, o que sean prósperos, o que sean un buen trabajo, que agarren una escuela. Y la verdad es que para ser alguien en la vida no se ocupa tener nada de eso. Ya somos alguien. Desde el momento que Dios nos ha dado la vida, somos alguien. Lo demás es secundario. ¿Cuántas veces nos esforzamos y nos matamos porque nuestros hijos vayan a la escuela, porque agarren una carrera, pero no invertimos un bledo para que tengan fe? ¿De qué les sirve la escuela si no tienen fe? Asimismo, cuanto llevan a cabo los hombres para lograr más justicia, mayor fraternidad y un más humano planteamiento en los problemas sociales, vale más que los progresos técnicos. Pues dichos progresos pueden ofrecer, como si dijéramos, el material para la promoción humana, pero por sí solos no pueden llevarla a cabo. Por tanto, esta es la norma de la actividad humana que, de acuerdo con los designios y voluntad divinos, sea conforme al auténtico bien del género humano y permita al hombre, como individuo y como miembro de la sociedad, cultivar y realizar íntegramente su plena vocación. ¿Cuál es nuestra plena vocación? La santidad. Nada más que eso. Esa es nuestra meta. Todo lo demás es secundario. ¿Por qué? Porque si buscamos la santidad, somos buenos esposos, somos buenas esposas, somos buenos hijos, somos buenos trabajadores, somos honestos, toda la lista, buscando la santidad. La justa autonomía de la realidad terrena, artículo 36. Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. Si por su autonomía de la realidad se requiere decir que las cosas creadas y la sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta existencia de autonomía. No es solo que la reclamen imperiosamente los hombres de nuestro tiempo, es que además responde a la voluntad del Creador, pues por la propia naturaleza de la creación humana, las cosas están dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación metódica en todos los campos del saber, si esta realizada de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en realidad contraria a la fe. Miren nomás, cómo la iglesia no está en contra de la ciencia, como nos han hecho creer bastante gente. Porque las realidades profanas y las de la fe tienen su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevando, aún sin saberlo, como por la mano de Dios, quien sosteniendo todas las cosas da a todas ellas el ser. Miren, hasta Dios los guía. Son a este respecto de deplorar ciertas actitudes
que por no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han dado algunas veces entre los propios cristianos actitudes que, seguidas de agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la ciencia y la fe, que era lo que les decía, nos han dado tole con el dedo, nos han hecho creer que la ciencia y la fe se contradicen. Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, ¿cuántos creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación? Más aún, por el olvido de Dios, la propia criatura queda oscurecida. O sea que sin Dios no tenemos luz. Pues bien, mis hermanos, un fuerte abrazo, la paz del Señor y primero Dios, continuaremos mañana.